Valentina, a veces convivimos con seres que no son personas y que están a nuestro alrededor y bueno, y cómo eso, las mascotas, el tener otros compañeros de convivencia más allá de seres humanos, nos ayuda a conectar con nosotros mismos y conectar con los demás. Ya como dijiste, seres vivos que no son humanos, ya el cuerpo me ha sonreído, porque las mascotas son geniales, cuanto más cerca tenemos al humano y cuanto más cerca nos puede dar una persona humana, podemos recibir de una persona humana y podemos dar a una persona humana, pero no hablan. ¿M? Ujú. Entonces, cuando hablamos de conexión, ¿no? Con nosotros mismos, con los demás, siempre, cuando hablamos de conexión, pensamos siempre de cómo nos hablamos a nosotros mismos, cómo hablamos a los demás, ¿no? Claro, Y eso, y con los animales hay esta peculiaridad muy especial, que ellos no hablan. claro. Y no hablan, o sea, con el lenguaje que conocemos, que sabemos que el lenguaje humano es muy complicado, a veces confunde, mistifica, peleamos con el lenguaje, no sentimos que expresa adecuadamente lo que nosotros que sentimos y queremos transmitir y sentimos que también en el otro, ¿no? Eso no funciona al 100% a veces. Y Claro. con los animales, con las mascotas, eso no pasa. Ujú, Entonces es una maravillosa para mí ocasión para entrenar lo que es el sentir. ¿M? ujú. Entonces, o sea, que ellos comunican con nosotros y nosotros con ellos. Nosotros usamos mucho el habla también, ¿no? Vente para aquí, ¿qué haces? Ay, qué bonito, mi gatito. No, nosotros hablamos, pero ellos no pueden, ¿no? Y nosotros tenemos que acercarnos a su manera de transmitir. Me alegra mucho que hayas Y para hablado mí, de tu gatito, perdón que te interrumpa, porque claro, hoy en día hablar sí, de mascotas, o sea, podemos estar hablando desde una tortuga hasta sí. un... Entonces, te iba a decir, vamos a acotar un poco cuando hablamos de tortuga, no, cuando hablamos de mascota, Una en tortuga. este caso, en tu caso, hablas de un Ujú. gatito, ¿no? Sí, de un gatito, sí, que tiene 11 años y es una maravilla. Y se cree que es un perro, pero es un gato. Así dicen. Ajá. Y, y es maravilloso observar cómo, hablando de conexión con nosotros mismos, ¿no? Empezamos por eso. Es maravilloso sentir cómo nos traen al presente continuamente, ¿no? Ujú, La conexión con nosotros se cumple más plenamente cuando estamos en el aquí y ahora, ¿no? Del momento. mm, Y yo me doy cuenta en mi experiencia, y muchísimas personas lo pueden atestiguar, cuando observas a un animal, cuando interactúas con un animal, aunque solo lo observas, sin hablarle, sin hacer nada, si solo lo observas, te das cuenta cómo ellos están en el aquí y ahora, ujú, están conectados continuamente. No se claro. desconectan ellos, no se desconectan, ni cuando duermen, creo. En el sentido que si escuchan, también puede estar dormidísimo, por ejemplo, Pine puede estar dormidísimo, y igualmente se mueven, ¿no? Se mueven el sueño y se acopla en una manera que él siente que es más cómoda, ¿no? O a lo Ujú, mejor si siente que el sol es demasiado fuerte, se mueve un poquito, está un poco al sol y un poco no. Y yo, de verdad, o sea, lo observo y digo, qué conexión tan maravillosa tienen y qué poco problema se hace por cualquier cosa, cuánto poco se deja condicionar, ajá. ¿no? Mentalmente, ¿no? Y es fantástico. Yo creo que es una manera fantástica con solo observarlo Ujú, de entender cuando nosotros estamos desconectados. Solo acariciarlo, por ejemplo, ujú, ¿no? Tú lo puedes acariciar. Yo me doy cuenta, por ejemplo, ¿no? Cuando lo acaricio y estoy haciendo cosas al ordenador, por ejemplo, estoy en la cama, veo cosas, busco cosas y con la mano acaricio. Y después me paro y digo, espera, ¿no? Porque él también me da señales, ¿no? Que no se siente visto. Entonces, dejo el ordenador un momento, lo acaricio y cambia completamente su manera de estar y mi manera de estar con él. Porque claro. estoy haciendo una cosa y la estoy haciendo plenamente. Ujú, Entonces, ¿cómo conectamos? Pues ellos son la clave en absoluto para personas también que no saben hacer esto, ¿no? Que no pueden ujú. estar en el presente. Entonces,
aconsejadísimo. Si es que se me venía a la cabeza una viñeta que vi hace unos años, ¿no? Que se veía como una persona con su perro y como Ujú, un paisaje de fondo, ¿no? Y decía la diferencia o la razón por la que tu perro es feliz y tú no, o algo así, ¿no? ajá. Y, y a la vez que se veían esas dos viñetas, había una representación de lo que había en el cerebro de la persona y de lo que había en el cerebro del perro, ¿no? Entonces, en el cerebro de la persona había Me imagino. un montón de cosas, ¿no? Y en el cerebro del perro había exactamente lo que había delante. El mismo paisaje que tuvieras delante lo veías en pequeñito en la representación del Fantástico. cerebro. Ujú. Entonces, claro, Es la esencia. Ujú, ujú. Y luego, por otro lado, también se me venía a la cabeza, que bueno, no son exactas, o sea, pero está relacionado con lo que es la convivencia con animales, ¿no? Una investigadora española que ha trabajado mucho tiempo con chimpancés y ella comentaba que, porque bueno, vive en una reserva donde pues de pronto rescatan a chimpancés y a lo mejor pues tienen una zona como de transición tratando de que pues los que puedan vuelvan a unas zonas de libertad o semilibertad. Y ella comentaba que pues ya, o sea, la convivencia es tan estrecha, ¿no? Porque incluso ella habla de un grupo en el que ella es aceptada. Entonces ella comenta que hay veces que cuando a lo mejor cuenta algo a alguien, se tiene que dar cuenta si era. O sea, es como que de pronto se da cuenta, ah, no, que era, o sea, que era un chimpancé, ¿no? Porque a lo mejor habla como, dice como que habían tenido una comunicación y dice, ah, bueno, no, claro, o sea, ujú. casi como si fuera con un compañero trabajador, que a veces le cuesta, y a lo mejor suena muy loco cuando yo lo No. explico, pero cuando se lo escuchas a ella, suena menos loco, porque de hecho es muy interesante la entrevista porque, claro, ella tiene tan integrado que en determinados momentos habla pues, de situaciones que tiene y hace y ella habla como habla con los chimpancés, ¿no? Porque en el fondo pues tienen una comunicación o sea, muy simple, basada en sonidos, pero ella lo hace mientras lo explica. Ella entonces cuando no sé qué y se vuelve súper interesante porque además otra cosa que dice es que para ella los chimpancés son muy, muy, muy similares en comportamiento a los humanos y lo que comenta, relacionado a lo que tú habías comentado, era que como no pueden hablar, el pasado y el futuro no aparecen en escena. Ujú. Entonces todo es presente, que es lo que has expresado tú con observando a Pini, a tu gato. Exacto. Lo estoy viendo ahora, ahora me sale la risa porque está bostezando. Y lo fantástico es que descansan mucho, o sea, y nosotros no descansamos, o sea, no descansamos, descansamos, somos solo bajo obligación, es Ujú, increíble eso. Y a veces lo digo y digo, wow, ¿no? Qué sabiduría interna tienen a poder sentir, ¿no? Incluso cuando están aburridos, ¿no? Lo observo a Pini cuando está aburrido, que va por un lado o por el otro, se autoestimula solo, por ejemplo, si yo a lo mejor estoy trabajando y no puedo estar ahí, no sé, jugando con un hilo o cualquier tontería, y se estimula solo y después se va a la cama, después sale de la cama porque siente que todavía no es el momento, que está suficientemente cansado, da alguna vuelta más y después de un minuto vuelve ahí. ujú, No, es como tú observas el proceso decisional guiado perfectamente. Y nosotros para tomar decisiones es todo una cosa, o sea, nos confundimos, hablamos con esto, con el otro, no lo sabemos, no sabemos, ¿no? mm, Y yo siempre pienso, digo, si somos, nosotros también somos animales, ¿no? O sea, somos humanos, tenemos, ¿no? La corteza, o sea, más desarrollada, entonces eso es eh, otras capacidades, ¿no? mm, Pero, ¿y si volvemos a ser un poquito más animales en ese sentido? O sea, volver a esa naturaleza que tenemos y nos facilitaría muchísimo, ¿no? Entonces yo creo que tantos estímulos al final que sí que nuestro cerebro humano nos permite procesar y avanzar, a veces que no sea demasiado, o sea, no sé, me lo pregunto, es una pregunta que a veces me hago, ¿no? ¿Y claro. cuánto tanto empujar esta capacidad que tenemos en exceso nos aleja realmente ¿no? De lo importante, que es estar aquí y vivir la vida ahora, ahorita mismo, Claro, sin ir mucho más atrás o adelante, ¿no? Y es una inclinación nuestra, pero yo creo que el contacto estrecho también con los animales o sea, mm, nos enseña
a poder recordarnos esto. Ujú, Somos humanos, entonces tendemos a cosas diferentes naturalmente, ¿no? ujú. Pero somos también animales. Entonces, que ellos, que nosotros estén con ellos y nosotros con ellos, o sea, al revés, es como una forma también de la naturaleza para decirnos, recuérdate que eres también esto, ¿no? Que no eres Claro. solo el otro. Es que, claro, Y me tenemos encanta eso. esa tendencia tan inevitable de pensar que el mundo surgió con nosotros, Ujú, que claro, de pronto se nos olvidan cosas como, pues eso, esa convivencia, ¿no? Entre animales y seres humanos, ¿no? Esa, pues, pues lo que hablamos de cooperación en ocasiones. ujú. Mira, hace poco, es que se me viene a la cabeza, cuando has hablado de este tema te he dicho, se me vienen a la cabeza muchas cosas. Mira, hablaban de Dale, un dale. grupo, bueno, ya sabes que aquí en Australia lo que nosotros denominamos aborígenes es un concepto con el que ellos no se identifican, ¿no? En el sentido Mm, de que, claro, no, el concepto aborigen surge desde el nosotros en un lado y los otros todos los demás, ¿no? ¿Qué ujú, ocurre? Que eran multitud de grupos étnicos diferentes, con lenguajes diferentes. Bueno, pues en una zona cercana a donde vivo yo, en Stradbroke Islands, que se llama, hay un grupo pues de First Australians, lo llaman ahora, ¿no? Es como los primeros australianos, ¿no? Los que estaban ujú. antes, Autóctonos. First Nation People también lo llaman, ¿no? Como la gente de la primera, pues, pues eso, los que siempre estuvieron aquí, ¿no? Los Ujú. verdaderos, pues los verdaderos australianos también queda un poco mal, ¿no? Pero los que si alguien se pudiera Los denominar, autóctonos, ¿no? los Se que si dicen alguien los se pudiera autóctonos. denominar originalmente australianos serían ellos, ¿no? Pues Ajá. tienen un sistema de comunicación con los delfines Mm, eh, en el que a través de unos sonidos que un grupo de gente realiza en el agua en determinadas épocas del año y tal y no sé qué, generan una vibración. Ese grupo de personas desde hace muchísimos años está conectado con un grupo de delfines y esa relación, o sea, esto es como cuando la gente va a cazar con perros, pues esto lo hacen para pescar. Entonces, los delfines empiezan a movilizar peces, grupos de peces enormes que los llevan hacia la costa. Y entonces, claro, se produce una especie de que se acorralan por un lado porque se encuentran con la gente con sus redes de no sé cuántos y los delfines ajá. los traen. Entonces, claro, en algún momento se produjo esa interacción mutua de beneficio por ambas partes y se repitió, y se repitió, Ujú. y se repitió, y se repitió, y se repitió, y a día de hoy sigue existiendo, ¿no? Esto lo vi en un documental hace no mucho y me pareció espectacular. Y, Fantástico. y claro, pues, pero vamos, que en ese es un ejemplo, pero gente que vive más en relación con la naturaleza podría hablar de este tipo de interacciones continuamente, por lo que, pues eso, yéndonos a cuestiones muy simples, ¿no? Pues un perro pastor, o perros que ayudan en la caza, o gatos que ayudan a niños con algún tipo de discapacidad a Sí, caballos autorregularse también. emocionalmente, ¿no? Ujú. Sí, caballos también, que hay mucha terapia con caballo. Con De hecho, sí, gatos. eso, sí. Además, o sea, que interactúan con tu cerebro los animales, ¿no? Ujú, O sea, que son, o sea, somos capaces de interactuar, o sea, nos corregulamos, el cerebro nuestro con lo de los animales se corregula. ujú, Y, o sea, es la base del bienestar, ¿no? La claro. corregulación emocional y todo. Entonces, eh, no sé, yo creo que eh, mm, no sé, una vez vi una película que me encantó, era una de estas películas un poco retonta, esa americana, ¿no? Con Sandra Bullock, que me acuerdo que ella era como en una comunidad, como porque tenía problemas con el alcohol, ¿no? Ujú, Y, y cuando salían, ¿no? De esta comunidad le decían, bueno, primero para saber si estás como más o menos en eje contigo misma, tiene que poder cumplir con crecer una planta en tu casa, ¿no? Gestionar una planta, que ujú, la planta es muy básica, ¿no? Bueno, aunque alguno tiene problemas con la planta, como yo, pero bueno. Y, y es como es bastante básica, le pones el agua, le quitas las flores secas, o sea, que se arregla bastante sola, pero tú ujú, estás con ella. Segundo nivel, una mascota.
Si tú te sabes relacionar con una mascota, interactuar sin enfadarte con ella o por intentando ¿no? Sentir un equilibrio, ¿no? Ujú. De vaivén de emociones, de interacciones, entonces sí puedes dirigirte a un ser humano y tener una relación estable o con un ser humano. Ujú. Y es interesante eso, ¿no? Porque habla de cuánto cada uno sabe gestionar su interior para poder Ujú. gestionar la relación con el otro, ¿no? Claro, Y creo que las mascotas son una ocasión fantástica. sí. Y también porque son, no tienen maldad ninguna, o sea, tienen instinto, pero no tienen maldad los animales, ¿no? Entonces, también si tienen maldad, pregúntate, ¿no? Si a lo mejor has hecho algo tú, ¿no? Para que, Ujú. porque a veces dicen, ay, mi perro, sí, un perro que muerde, sí, pero a ver qué has hecho tú para que el perro pueda morder. Mi Claro. gato mismo, cuando lo cojo en brazo y yo, a lo mejor yo necesito mimito en ese momento y lo cojo y él me da señales, ¿no? Se pone así, da señales con la cola, se pone más nervioso con la cola y sé que si yo lo obligo a estar ahí porque yo lo necesito, porque no quiero calorcito y mimito, y él no quiere, él me va a dar señales. Ujú. Soy yo que si me se pone a morderme, a que yo no lo he escuchado, me ha dado señales antes de empezar a morderme, decirme, oh, déjame en paz, ¿no? Y es muy interesante y te enseña también la autorresponsabilización respecto a las relaciones, los Claro. animales. Mm. Que se me está Tú a veces viniendo, cuentas me estaba dime. viniendo a la cabeza una situación que he tenido de hace poco. Tengo unos vecinos nuevos. Ujú. Tienen. Mi hija pequeña tiene miedo a los perros. Mm. Tuvo alguna experiencia no muy buena y Mm. entonces, ella le estresa el tema de los perros, ¿no? Y justo hace poco se han mudado unos vecinos, como 2 casas más para allá, que tienen 2 perros. Mis hijas las dos ya han venido corriendo a casa 2 veces eh, porque el perro les seguía, ¿no? Pero el perro les seguía, o sea, de tener que... O sea, cuando tú te enfrentas al perro, el perro se da la vuelta. Es un perro grande, la verdad. Y bueno, pues cuando eres padre, pues estas cosas te fastidian bastante, ¿no? Y más cuando en el fondo Mm. tu perro tiene que estar en tu casa y tal, no sé cuántos, ¿no? Entonces yo ya la primera vez ya fui, hablé con el tipo, tal, no sé qué. Bueno, me explicó, no, mira, es que además estaban en plena mudanza, las niñas han abierto la puerta, tal, no sé qué. Eh, pero bueno, el perro no debería hacer nada. Y es como, bueno, no debería hacer nada ya, pero es que persigue a mis hijas. Sí, mis hijas están corriendo hacia mi casa. Y el perro va ladrando detrás de ellas. Eh, bueno, pues se volvió a dar la situación, ¿no? Y yo ya estaba ahí con un poco el encabrone, ¿no? De tal. Y me dice mi hija mayor, o sea, mi solución no iba por donde la que me Va propuso mi tu hija hija. mayor, ¿no? Que me dice, ¿sabes lo que pasa? Que es que, claro, los perros eh, respetan a la gente que conocen. Dice, Ujú. ¿por qué no le decimos al vecino que si podemos ir a su casa para que nos huela, se acerca a nosotros? Fantástico, Eh, claro, y yo diciendo, fantástico. todas mis soluciones eran mucho más agresivas que la que tú De me defensión, propones. ¿no? Ajá. Claro, me sentía atacado, sentía mi tribu atacada y yo decía, Ujú. ay, tengo que mover ficha, que hay que reaccionar. Y Ujú. claro, y ella de pronto es mucho más inteligente y dices, claro, es como, no, el problema no es entre tú y esto no es una lucha de egos entre vecinos. Esto Ajá. es un perro que tiene un instinto concreto y Claro. que si nos acercamos a él, o sea, claro, ella me decía, vamos a decir al vecino que nos deje ir a su casa y que nos huela. Es que además, así de simple, que nos huela. En cuanto nos huela, nos va a conocer. Y cuando estemos un poco de tiempo con él, ya nos va a aceptar como tal. Digo, Como vecinos, o como, sea, que claro, como tribu como gente también. de su espacio. Y, Exactamente. y digo, Fantástica. pues eso. ¿Y lo han actuado ya o es algo en programa? Bueno, habrá que hacerlo en algún momento, no se ha dado la circunstancia, también estaba yo esperando a que se Ujú. me pasara el cabreo. Y, pero sobre todo es que me parece la solución maestra, ¿sabes? Que es como... o sea, Ujú. en realidad, ¿cuál es el problema? El problema es que tal, yo sé cómo solucionarlo. Es una cuestión, pero es lo que hablamos, en el fondo es una situación muy inteligente de alguien que entiende
que entiende mucho mejor que yo cómo funcionan los perros y no se lo toma ni como algo personal, ni entiende como una agresión, sino que entiende el comportamiento del perro, el perro actúa así, de esta manera, y podemos solucionarlo de esta otra. Es como, Ujú. es verdad. Puede ser útil en situaciones de peligro, ¿no? O Bueno, algo. O sea o que sea, la los manera, perros son sí, súper claro, protectivos. si yo Ujú. temía algo, evidentemente, la manera de solucionar eso que yo temo, que es que el perro muerda a mi hija, es vamos a... Conocerlo. Claro, claro, claro. Así, La porque famosa frase, aparte... sí. No, aparte, pero iba Ujú, a decir, aparte mi vecino tiene 2 niñas, o sea, es un perro que está familiarizado con niños. ujú, ok. Entonces... ¿Qué ibas Sí, a que no es que decir? no lo tiene Perdona. ahí, que no lo tiene ahí encerrado, quiero Claro. decir, claro, también hay que ver cómo se tratan los animales, lo que decía antes, ¿no? Si un animal lo tratas bien, es muy, muy difícil que se vuelva en contra, ¿no? Ujú, Porque ellos también aprenden como los seres humanos, aprenden desde experiencias. ujú. Si han tenido experiencias buenas, han sido tratados bien, te tratarán bien. No, ¿No? a mí no me cabe duda. Y Si si el no, no. perro hubiera querido morder a mis hijas, ya habría tenido la oportunidad. Pero Ya lo habría hecho. claro, Ujú. o sea, en las dos ocasiones el perro era más rápido que ellas. Y ellas llegaron Y hasta puede casa. ser. Claro, y puede ser también ocasión la pequeñita, ¿no? Que tiene, que le molesta a los perros, que ha tenido mala experiencia. A lo mejor es una ocasión que ha tocado la puerta para que ella pueda tomar confianza, ¿no? Mm, Mira, que te cuento esa que me pasó cuando era pequeñita. Mi madre tenía miedo a los perros porque ujú, había tenido mala experiencia y lo odiaba. Y claro, y me pasó esto porque cada vez que iba paseando con ella, con perros alrededor, me cogía la mano fuerte y me transmitía físicamente esa tensión, ¿no? Y yo claro, adquirí su miedo. Para nada, porque yo no había tenido experiencias directas, pero yo lo trasladé como perro peligroso, ¿no? claro. Después, a los 4 años, vinieron unos vecinos arriba que tenían un husky que quiero decir no es de los perros más amigables del mundo, es muy salvaje. Ujú, Y aunque son buenos perros como todos, ¿no? Y me acuerdo que empecé a no tener miedo a los animales en general, porque después lo había alargado también a los gatos, a todos los animales, porque se lo sentía como imprevisible, ¿no? Y mi madre le tenía miedo a eso. Y cuando me acerqué a él, poco a poco, o sea, me acuerdo todavía la sensación del miedo al principio, pero pude hacer experiencia que no me hacía nada, ¿no? claro. Era como un acercamiento claramente con adultos ahí que pudieran vigilar un poquito el encuentro, porque también ellos pueden asustarse cuando tú te asustas, ¿no? Ujú, Es como un contagio, otra vez una corregulación al negativo, ¿no? Yo me claro. asusto y tú te asustas, una corregulación al negativo. Si tú te acercas y puedes permitirte de conocer el desconocido, ¿no? Lo que Mm, decías antes tú, ¿no? O sea, porque tenemos miedo de lo que realmente no conocemos, con lo cual no solemos em, tener confianza, ¿no? Psicológica y física también. Entonces, tenemos toda una serie de reacciones fisiológicas que se activan, pero cuando como seres humanos también medimos esto, podemos decir, ok, vamos a hacer un acercamiento, como dijo tu hija, ¿no? Ella, desde la sabiduría ¿no? De la intuición de cómo nos podemos corregular entre seres vivientes claro. que no tiene nada que ver con lo que tenemos aquí, ¿no? Y que nos hacemos miles de ideas catastróficas, puede pasar eso, sí, ¿vale? Pero también volvemos un poquito más animales, ¿no? Como Ujú, ellos. Y la verdad que enseñan muchísimo. Sí, y también pueden dar mucha sensación de seguridad, ¿no? ujú, Y de, sí, porque entran en nuestro mundo, en nuestro mundo afectivo también, y son especiales realmente. O sea, entonces, como decía la película, plantas, animales, personas. Se me ocurre una Cuando curiosidad. no estás listo por la persona, vete a los animales primero. Una cosa bastante curiosa, ¿no? Y que también te dice lo que le aportan a mucha gente, ¿no? Las Ujú. mascotas. Durante el COVID, aquí en ¿Sí? Australia, bueno, en Australia, por lo menos en la zona donde yo vivo, se agotaron los perros y los gatos. No había, o sea, ¿Y por se, qué? se ¿Y por qué? ¿Y agotaron. por qué? Pues, ¿Y por qué eso? pues porque de pronto la gente estaba en casa encerrada. Bueno, y aquí no era lo de que hubiera que pasearlo, porque aquí esa circunstancia no se daba. Pero Mm, entiendo que la gente de pronto empezó a sentirse aislada y buscó una manera de estar acompañada. ujú. Es así,
es así. Después sería curioso entrevistar a las personas que consideran mascotas, o, por ejemplo, los serpientes, las arañas, la tarántula que tienen la teca. Eso también es otro mundo, ¿no? A ver, yo entiendo que a ver, las interacciones son un poco diferentes, ¿no? Ujú. Eh, de manera que entiendo que hay otras razones por las que de pronto puede interesarte tener, pues eso, un animal que en el fondo... Sí, o tenerlo en una teca, ¿no? Tenerlo ahí encerrado. Sí, no, al fin y al cabo, ¿no? Es como un animal que no interactúa, más que cuando le echas comida, en el fondo, bueno, pues es como un, ¿cómo decirlo? Es un accesorio, ¿no? Que tienes como el que se compra una Sí, carcasa o de hay lomo. como más, o hay una elección más como de, en vez de relacionarte con, es como controlar, ¿no? O sea, es También puede una ser, relación claro. que pasa a través del control. No sé, yo siempre me he hecho esa idea, ¿no? O sea, que Ujú, estás en la teca, yo tengo poder sobre ti, no te dejo salir y solo te doy comida, mantengo el control sobre ti. Entonces, otra forma de relacionarse, ¿no? claro. Buena o no, lo dejamos a los oyentes, Es que, claro, al final pero, yo creo que con esto ocurre que, lo estaba pensando ahora mientras vamos cerrando episodio de hoy, ¿no? Que esto es lo típico, que quien tiene mascotas te entiende perfectamente, quien no ha convivido con mascotas o no le interesan especialmente, no sabe de qué estamos hablando, incluso les parecerá la mayor no. estupidez del mundo lo que estamos hablando. Entonces a mí me entraba la duda de si a lo mejor cuando nosotros nos estamos yendo hacia otro tipo de mascotas, igual nos está pasando lo mismo. No lo sabemos, sí, exacto. Claro, Sí, entonces, siempre es el desconocido, ¿no? El desconocido, pero desde mi experiencia, no sé, le vería esto, pero no sé, habría que probar, pero yo no lo probaré, ni serpientes ni arañas, eso está seguro. Me quedo con el gato. te quedas como estás. Mira, yo hoy he tenido que aspirar una araña con la aspiradora porque, porque bueno, yo es que como, o sea, intento no matarlas, ¿no? Y hoy era una que me hacía sospechar lo suficiente para decir, yo creo que de esta araña hay que deshacerse. Bueno, ¿cómo sería que con la aspiradora de mano pequeña se agarraba tan fuerte que no la aspiraba? He tenido que coger la otra aspiradora. He cogido la aspiradora, he sacado la bolsa, la he dejado fuera en la basura. Digo, yo posiblemente tengas otra oportunidad, pero mejor fuera de mi casa. Y bueno, pues las serpientes se ven a diario. Mira, hace 2 días saliendo a correr, iban una pareja con un par de perros pequeños y yo iba corriendo y pasé cerca de una serpiente y les tuve que avisar porque el problema es que los perros no... Algunos sí, ¿no? Los que están fuera sí que están acostumbrados y conviven y avisan, ¿no? Pero Cuando los hay perros de casa, serpientes, pero los perros de casa son un poco, tienen el instinto ahí un poquito aflojado y se vuelven un poco más vulnerables a las serpientes. Entonces dije, hay una serpiente aquí, o sea, estaban como ya 50 metros, se acaba de adelantar. Digo, aquí hay una serpiente, es pequeña, digo, pero es una serpiente. Y se dieron la vuelta. Y porque llevan como dos perritos así, caniches, pequeños, muy bonitos. Y eso. Y en el fondo la curiosidad mató al gato, dicen. que se lo comía, exacto. Claro. Porque, o sea, comen cosas muy grandes los No, serpientes, más que ¿no? nada que te O sea, pique, o que sea, pueden, que te que te arrimes piquen. y te muerda. Y que sea que la mayoría de los casos, la mayoría de las Pues, serpientes no son venenosas, pero también las hay. Así claro, que, esa que abren la boca así. nada, cuanto más grandes, menos venenosas. En ese sentido, Ah, ok, aquí hay que tener cuidado con las bueno. oscuras, de color oscuro. Marrones, negras son las que, Ujú. sí, cuanto más oscuro es el color, más cuidado hay que tener. Qué cosa. Pero A ver. bueno, pero ahí están. Ellas están ahí, tú no Entonces, te metes en su ah, terreno. Ellas, por lo general, no tienen intención de meterse en el tuyo. Y si se meten, pues llamas al snake catcher que se llama, que Snake es un Ketchup. profesional de eso, la recoge, se la lleva a otro lugar y ahí la deja. Y convivimos Y todos la deja, juntos. ¿ve? Una forma respetuosa, exactamente. Claro, ¿Ve? Ahí es que Australia, otro mundo estaban, ves también. otra cosa que dice mucho mi hija, que dice, es que estaban aquí antes que nosotros. Y es que es verdad. Y así Tu es. hija es muy sabia. Yo creo que va a ser zoóloga. Así que sí, ¿Quién sí, sabe? sí. O, ¿cómo se llama? Esa de los animales. Observadora de animales. Podría ser un futuro. Bueno, estoy Valentina, mirando mi pinito ahí. Así está ahí. En postura de... le tenemos que haber asomado por aquí, pero bueno, el próximo día a lo mejor Sí, se no, deja ver. no lo muevo ahora por respeto, porque está ahí tan pancho al sol ahí con las piernitas así, con la patita así, que digo no.
Bueno, él ha escuchado todo, él se ha enterado de todo. Pues lo de siempre, ¿eh? Que muchas gracias. Que Gracias a ti, me ha encantado esa charla. Cuando se nos, habla de animales, yo siempre, mi cuerpo sonríe. nos seguimos escuchando. Un abrazo Sí, fuerte. a ti. Chao, Chao, chao. mano.